Hola mis queridos estudiantes, bueno, para el día de hoy vamos a trabajar un nuevo tema que está muy relacionado con la guía que estamos desarrollando en estos momentos y se llama planificación familiar. Recordemos entonces que los métodos anticonceptivos están asociados directamente a la planificación familiar porque nos permiten organizar nuestra vida reproductiva, debido a que en la planificación familiar, como su nombre lo indica, nosotros podemos programarnos para tener nuestros hijos no a temprana edad, sino en una edad en la que ya nuestra solvencia económica y nuestros proyectos de vida estén muy avanzados y nos permitan traer nuevos seres a el mundo, pues con unas condiciones de vida que a nosotros nos permitan regalarles pues un mejor porvenir. ¿Cómo se logra esto? Conociendo exactamente cómo funcionan los métodos anticonceptivos, que es el tema que nos va a ocupar en el día de hoy. Hablemos entonces de los métodos anticonceptivos. Recuerden que los métodos anticonceptivos no son más que un proceso a través del cual se evita el embarazo. Hay varias clases de métodos anticonceptivos. Por ejemplo, tenemos los métodos anticonceptivos de barrera, los métodos anticonceptivos químicos, los métodos naturales y los métodos de esterilización. Para el día de hoy vamos a estar trabajando estos 4 métodos muy someramente y ya luego dividiremos estos procesos en algunas especificaciones que nos permitan pues ahondar más en el proceso. Entonces recordemos que los métodos anticonceptivos se fundamentan o se agrupan en 4 grandes procesos: los métodos de barrera, entre los que se encuentra el popular preservativo o condón. También tenemos los métodos químicos, que entre ellos podemos encontrar las inyecciones y las píldoras. También tenemos pues los métodos naturales, que son aquellos que podemos llevarlos por ejemplo con las cuentas normales que hacemos de nuestro ciclo reproductivo. Hablo del ciclo menstrual de las mujeres y también del hombre, porque es responsable de llevar todas estas cuentas para que las cuestiones o las cosas se puedan dar de una manera muy organizada. Por último, vamos a estar hablando un poquito de los métodos de esterilización, que normalmente son procesos quirúrgicos que se hacen en los hospitales para que los hombres y mujeres pierdan su fertilidad. Entonces, comencemos y hablemos en primera instancia de los métodos de barrera. Como su nombre indica, los métodos de barrera impiden que el espermatozoide se encuentre con el óvulo. Para que esto ocurra, se necesitan unas barreras físicas, por ejemplo, con el preservativo femenino, que es una estructura de látex que impide que el óvulo se encuentre con el espermatozoide y ocurra la fecundación. También tenemos el condón o preservativo masculino, el diafragma, que es una especie de tapita, ya lo vamos a estar viendo más adelante, que se ubica en el sistema reproductor femenino, más específicamente en el cuello del útero, para evitar el paso de los espermatozoides. Y por último, dentro de los espermatozoides, dentro de los métodos de barrera, encontramos la esponja vaginal, que combinada con algunos métodos químicos podría resultar con algún grado de efectividad. Los métodos anticonceptivos de barrera, veamos aquí en el dibujo, tenemos los métodos, el preservativo femenino. No es muy común ni es fácil tampoco encontrarlos en las droguerías, de hecho, porque es muy costoso y no es tan práctico como el preservativo masculino, que es de látex y que se ajusta estrechamente al pene y permite una mayor sensibilidad y placer durante la relación sexual. Por eso, siempre que se habla de preservativos, pues el preservativo masculino tiene la ventaja frente al preservativo femenino. También teníamos el diafragma, que es esta copita que ustedes ven aquí y que se introduce por la vulva de la mujer, cruza la vagina y se instala en el cuello uterino para evitar el paso de los espermatozoides. También tenemos la esponja vaginal, que se ubica en la misma parte donde se ubica el diafragma y tiene la misma función. Normalmente las esponjas vaginales vienen con espermicidas, que son sustancias químicas que matan, eliminan a los espermatozoides. Bueno, ahora hablemos de los métodos químicos.
Cuando hablamos de los métodos químicos, estamos hablando de aquellos que forman una barrera contra el semen y que destruyen los espermatozoides, pero que también podrían actuar impidiendo que el óvulo se madure y sea expulsado del ovario. Es decir, impiden que ocurra la ovulación, o también impiden que, si se da la fecundación, pues que estos se implanten en el útero después del proceso de fecundación que ocurre en la trompa de Falopio. Cuando hablamos de métodos químicos de planificación familiar, los métodos más conocidos son la T dorada o DIU, dispositivo intrauterino, que es un diminuto alambre de plástico o de cobre que se instala en el útero y que evita que los espermatozoides fertilicen o fecunden al óvulo. También pueden interferir la implantación. Cuando hablamos de los métodos hormonales, tenemos que son sustancias químicas que funcionan mediante la alteración del modelo hormonal de la mujer. Es decir, cuando las mujeres tienen su ciclo reproductivo, su ciclo menstrual, hay unas fases en las cuales se da la ovulación. Es decir, el óvulo maduro sale del ovario y puede encontrarse con el espermatozoide ocurriendo la fecundación. Pues estos métodos hormonales lo que hacen es evitar que eso ocurra. Y hay varias maneras de hacerlo. La primera es evitando la ovulación y la segunda, como lo decíamos anteriormente, evitando la implantación. Ahora, las presentaciones de estos métodos hormonales pueden ser pastillas, implantes, inyecciones y toda una gama de productos que están muy extendidos en nuestra comunidad, porque de hecho estos métodos son los métodos más conocidos y utilizados por las parejas para prevenir los embarazos no planificados o no deseados. Por último, tenemos los espermicidas químicos, que son un poquito más raros porque son espumas, cremas, geles o supositorios que contienen sustancias químicas que asesinan, que inutilizan a los espermatozoides. Sin embargo, como hay métodos más efectivos, pues este tipo de cremas, de geles, prácticamente no se usan. Aquí vamos a ver entonces un dibujo, no sé si alcanzan a ver este artefacto en forma de T. Recuerden que el útero, cuando no está la mujer en embarazo, es muy pequeño, tan pequeño que esta T dorada podría constituir un obstáculo para los espermatozoides, y también su configuración podría convertir al útero en un medio en el que no es fácil el proceso de embarazo, en el que no es fácil la implantación, debido a que, como es metálico, puede alterar las condiciones normales en las cuales el útero debería facilitar el embarazo de una mujer. Entre los métodos hormonales, los más conocidos son las famosas pastillas. Estas pastillas las consumen las mujeres, por ejemplo, a diario para evitar el embarazo. Algunas prefieren a las pastillas o utilizan inyecciones, las cuales se pueden poner mensualmente o se pueden poner cada 3 meses. Las mujeres, las niñas, las adolescentes que desean tener pues relaciones sexuales a temprana edad, normalmente recurren a este tipo de métodos porque no son permanentes ni son invasivos. Entonces recurren periódicamente a inyecciones que se ponen cada 3 meses o a pastillas que pueden pues manejar muy fácilmente y consumir sin facilidades y sin alteraciones a nivel de su sistema reproductivo. Sin embargo, cuando se hacen a muy temprana edad, pues suelen tener repercusiones o también suelen tener efectos colaterales que pueden verse a simple vista. En los espermicidas, si ustedes ven aquí, esto es un diafragma y este es un espermicida que viene en forma de gel que se aplica en el diafragma para que, además de impedir el paso de los espermatozoides, pues estos puedan ser eliminados a través de una sustancia química que inactiva al espermatozoide en su viaje hacia el útero y del útero hacia la trompa de Falopio, donde debería encontrarse con el óvulo. Serían los espermicidas de tipo químico. Existen otros métodos de anticoncepción que no son tan invasivos, sino que son naturales y que no tienen ningún efecto adverso
porque solo se basan en el cálculo del ciclo menstrual de la mujer. Si nosotros recordamos, el ciclo menstrual de la mujer normalmente ocurre cada mes o cada 28 días. Para que podamos trabajar en esta parte, pues es necesario que cada quien estudie cómo funciona su ciclo menstrual o el de su pareja. Veamos entonces en qué consiste. Este método se llama método del ritmo y la idea es que no se tengan relaciones sexuales durante los días fértiles porque podría haber embarazo. El otro método natural es el coitus interruptus. Muchos científicos, incluso la literatura, no considera el coitus interruptus como un método anticonceptivo, pues consiste en la retirada del pene de la vagina antes que se produzca la eyaculación. Sin embargo, es un método muy peligroso, pues la mayoría de las personas no sabe en qué momento retirar el pene de la vagina y la mujer podría quedar embarazada con mucha facilidad. Eso sin decir también que desde que comienza la relación sexual, el coito, pudiera haber expulsión de semen que tienen espermatozoides y que podrían conllevar al embarazo. Entonces, no se considera un método anticonceptivo el coitus interruptus. Por favor, nunca lo tengan como una opción para evitar embarazos o para planificar. Sí podemos valernos del método del ritmo. ¿Cómo funciona el método del ritmo o el ciclo reproductivo? Cuando una pareja quiere tener hijos, pues utiliza el método del ritmo o el ciclo menstrual para ubicar el día de la ovulación. Es decir, si a partir del primer día de la menstruación contamos en un ciclo que normalmente tiene 28 días, contamos 14 días, el día 14 se va a estar dando o va a estar ocurriendo la ovulación. Y como los espermatozoides pueden sobrevivir hasta 72 horas dentro del aparato reproductor femenino, tenemos que 12 días después de haber caído con la menstruación pudiera ocurrir una fecundación y la pareja pudiera llegar a un feliz término en ese embarazo. Además, tenemos que el óvulo puede vivir de 24 a 48 horas. Por eso, el periodo en el cual puede quedar embarazada una mujer se extiende casi una semana en la mitad del ciclo reproductivo mensual que tienen todas las mujeres. Recuerden que para hacer este cálculo es importante tener otros parámetros que vamos a estar ampliando en otro video, por ejemplo, como los síntomas, los signos que nos muestran una ovulación, la periodicidad con la que cae y también algunos tipos de dificultades o trastornos que pudieran llegar a tener las mujeres y que le impedirían sacar estas cuentas con una organización que sea o que se convierta en un método infalible de prevención del embarazo. Por último, tenemos la esterilización quirúrgica, que como su nombre lo indica, es una intervención, una cirugía, una operación que se hace en un quirófano para producir la esterilidad permanente de la pareja. En el hombre se hace vasectomía y en la mujer se hace una ligadura de trompas o pomeroide. Veamos un poquito con más detalle en qué consiste la vasectomía. Recuerden que los testículos en el hombre son los órganos productores de espermatozoides y estos espermatozoides viajan por el conducto deferente hacia la próstata y de la próstata hacia la uretra para salir por el pene hasta el sistema reproductivo femenino. Entonces la vasectomía consiste en hacer un corte en el conducto deferente, evitando que los testículos manden a los espermatozoides hacia la uretra para que luego lleguen al sistema reproductor femenino. Entonces se llama vasectomía. En la ligadura de trompas o pomeroide se hace lo mismo, pero a nivel de la trompa de falopio, para evitar que el ovario
que expulsa un óvulo maduro, ojo, este óvulo sale hacia la trompa. Entonces esta ligadura de trompas o esta pomeroide lo que hace es evitar que ese óvulo maduro se encuentre con el espermatozoide que va subiendo por el tracto vaginal de la mujer, pasa por el útero y luego llega a la trompa de Falopio. Se conoce con el nombre de ligadura de trompas o pomeroide. Bueno, entonces es todo por el día de hoy. Les voy a dejar este videito en el grupo. Espero lo comenten y me pregunten cualquier inquietud que tengan para así poder ampliar el tema e incluso decidir en qué puntos de los métodos anticonceptivos podemos ampliar, hacer un debate y aclarar las dudas. Que tengan un feliz día y que pasen muy bien.